Muy buenas amigos, aquí estamos en la casa del Museo de Fernando Alonso. Hemos aprovechado este fantástico día de diciembre para acercarnos y echar un vistazo a este museo al que tenía muchas ganas de asistir desde hacía bastante tiempo. Uno de mis ídolos de mi juventud, o bueno, de mis últimos años, junto a otros grandes pilotos de la Fórmula 1. Creo que es uno de los más destacados pilotos de la Fórmula 1 contemporánea, y no sé si decir de todos los tiempos, quizás sería demasiado aventurarme, ¿no? Porque no he conocido la etapa de los años 50, 60, 70 de la Fórmula 1 con aquellos ídolos, ¿no? Sí que conocí la etapa de Ayrton Senna, que era para mí el mejor piloto que he conocido, mucho mejor que Schumacher y que otros pilotos, y yo creo que Fernando hubiera estado ahí, ¿no? Luchando con Ayrton Senna. Creo que Senna, de todos modos, está un escalón por encima de, yo creo que de la inmensa mayoría, ¿no? De los pilotos de la Fórmula 1. Lo que os decía, ¿no? Uno de los ídolos de mi infancia, ¿no? De mi juventud. He tenido la suerte de ir a ver a Fernando Alonso a Montmeló en varias ocasiones, desde el año 2004 o 2003, no recuerdo bien, creo que en el 2003 también estuve, cuando se montaban en Pelús, en aquel Pelús del circuito de Cataluña, toda la afición, ¿no? De todos los asturianos que iban para allá, ¿no? A ver a Fernando Alonso en autocares, etcétera, esa marea azul, ¿no? Y he formado parte de ella, pero nunca había estado aquí en el museo, y hoy quiero estar aquí, contaros qué cosas tiene aquí Fernando que ofrecer, qué podemos ver de sus cascos, de sus coches, de su vestimenta, de todos esos trofeos que tiene ganados, de todas esas grandes hazañas, ¿no? Que ha conseguido en la Fórmula 1 con los medios que ha tenido, ¿no? Un piloto que no ha partido de una ventaja, ¿no? Sino que ha tenido que ir escalando desde abajo, desde las categorías inferiores, desde el karting, tiene ahí un circuito de karting, desde esa parte baja, escalando él solito, ¿no? Ganándose un poquito el respeto y ganándose un poquito los patrocinadores, ganándose los coches, los equipos y ganándose los campeonatos, ¿no? 2 campeonatos del mundo que creo que no le hacen toda la, no sé, no le hacen todo el merecimiento que él tiene, ¿no? Como piloto, pero tampoco los aficionados, los auténticos aficionados al mundo del motor, medimos a los grandes pilotos por el número de sus trofeos, ¿no? De sus campeonatos, ¿no? Puedo poneros el ejemplo del propio Ayrton Senna, que tiene 3 campeonatos del mundo. Puedo poneros el ejemplo del propio Kevin Schwantz, un piloto con un solo campeonato del mundo de MotoGP o de 500, de la categoría reina, y que era un pilotazo, ¿no? Un pilotazo a nivel por encima de otros que han sido campeones, ¿no? No vamos a dar nombres, pero quiero decir que los aficionados enseguida detectan, ¿no? La calidad de los pilotos, saben dónde están esas cualidades, y lo aprecian y lo valoran sin que necesariamente tengan que ser campeones del mundo 6-7 veces, ¿no? Como el propio Schumacher, ¿no? Evidentemente Schumacher es uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes, junto a Alonso, junto a Senna, junto a otros grandes, como ha habido pues el propio Montoya, que no consiguió ese campeonato del mundo y tenía cualidades para serlo, ¿no? Y otros pilotos que han pasado por la Fórmula 1 pues con diferente suerte, ¿no? Yo creo que Alonso está en ese top, ¿no? De los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que ha conseguido para el automovilismo español, valorarlo, y estar muy orgullosos y muy satisfechos, ¿no? de lo que este piloto, de lo que Fernando ha llegado a conseguir, ¿no? Y tener un poquito más de respeto, que veo muchas veces muchos comentarios de gente que supongo que no son buenos aficionados, porque cualquier buen aficionado sabría, ¿no? Valorar esas cualidades y los logros que él ha conseguido. Y poco más os puedo decir, ¿no? Vamos a entrar al museo, vamos a ir a ver si nos dejan hacer alguna foto, enseñaros un poco cómo es el museo. Lo dudo, pero lo voy a intentar, y si no, después, cuando hayamos hecho la visita, os comentaré qué valoración hacemos de esta visita, ¿no? Si es interesante para vosotros, para que os acerquéis a verlo si tenéis oportunidad, o si es una visita sin más, ¿no? Dudo que para un aficionado a la Fórmula 1, al automovilismo, sea una visita sin más este pedazo de museo que tenemos aquí atrás, ¿no? También veo que tiene un circuito de karting y tiene circuito de aquí, detrás de nosotros, tiene un circuito de educación vial para los peques. Creo que son buenas iniciativas, y ojalá en un futuro Fernando Alonso, si deja algún día el automovilismo, pues pueda tomar el relevo de grandes equipos, ¿no? De tener su propio equipo de Fórmula 1 y buscar talentos más allá
de lo que son patrocinadores. Ya sabéis que en la Fórmula 1 todo se mueve en función del dinero. El que tiene padrino, como dice el otro, se bautiza, y el que no, no. Y raramente llegan pilotos sin padrino a conseguir entrar en la Fórmula 1. Muy raro, muy difícil, ¿no? Él lo consiguió y eso es un valor añadido que tiene, ¿no? Y que hay que considerar, ¿no? Respecto de toda la trayectoria de Fernando Alonso, ¿qué os puedo decir, ¿no? Un piloto que empezó en un equipo Renault como probador, después lo metieron con un compañero, yo no sé si fue Jarno Trulli, si no me equivoco, a competir con un coche que no era el mejor coche, pero que consiguió ya grandes resultados. Me parece que consiguió su primera victoria en el año 2003 en Hungría, en una carrera memorable, y ya empezó a dejar notas allí de su calidad, ¿no? Al año siguiente Renault fue mejorando, Renault hizo un buen coche, no era el mejor coche, pero hizo un buen coche suficiente como para seguir dando la nota, seguir dando ahí muestras, ¿no? de la calidad que tenía Fernando y el propio coche, ¿no? Y el año 2005 y 2006, como sabéis, pues consiguió lo más difícil, ¿no? Ser campeón del mundo frente a nada más y nada menos que Michael Schumacher, con todo lo que hay detrás de Michael Schumacher, ¿no? Con Ferrari, con todo el apoyo de la FIA. No sé si os acordaréis de polémicas que hubo con la FIA, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Mucha ayudita por ahí, a Fernando le intentaron obstaculizar un poco, con todo y con eso consiguió ser campeón del mundo 2005 y 2006, y en el 2007 dio el gran salto, ¿no? Hacia adelante, hacia un equipo, al mejor equipo que podía tener, que era McLaren, y con un compañero que llegaba de GP2, que se llamaba Lewis Hamilton, que ya venía apuntando súper fuerte, ¿no? En la GP2 había dado cera a todos los pilotos que se había encontrado por el camino, con el mismo coche y con las mismas características, les había pulido a todos, y tuvo un año 2007 McLaren súper movido, ¿no? Un año que tenía que haber sido chupado para ellos, haberlo ganado todo, se convirtió en un auténtico calvario debido a la lucha que tenían estos dos pilotos, y también debido a que el propio equipo no supo gestionar esa lucha, no supo ser un poco imparcial o poner a cada uno en su sitio y darles las mismas oportunidades, y se decantó un poco más en dirección de apoyar al piloto inglés, lo que a Fernando le resultó desquiciante, ¿no? Un piloto que había sido bicampeón del mundo, venía un equipo a serlo de nuevo, tricampeón, y no pudo serlo por este tipo, ¿no? No por este tipo, por el piloto, sino por este tipo de circunstancias, ¿no? De favoritismos, de tensiones, de mala gestión del equipo, ¿no? Aquel año fue desastroso, no ganó ni Fernando, ni ganó Luis, ni ganó McLaren. Luego se destapó la movida aquella del espionaje contra Ferrari, todos aquellos temas que no beneficiaron ni al propio Fernando ni al propio equipo tampoco, a McLaren evidentemente, ¿no? Les castigaron, creo que les quitaron los puntos de todo el campeonato, bueno, fue un desastre, ¿no? Y después de ahí, bueno, Fernando volvió a Renault ya estaba en horas bajas, ya había dejado de invertir mucho dinero en evolucionar el coche, tuvo 2 años de absolutamente sequía, creo que ganó alguna victoria, alguna polémica también con el tema de Nelson Piquet Jr., que si se estrelló, que si lo hizo para favorecerle, bueno, se destapó un poco la mierda ahí, y esos 2 años no valieron para nada, ¿no? Después de eso volvió a ser competitivo con Ferrari, tuvo la oportunidad de ser campeón, el coche no era el mejor, pero sí que podía hacer cosas y estuvo a punto de ser campeón en varias ocasiones, por lo menos en un par de ocasiones estuvo ahí, ¿no? Y no pudo ser, pero lo intentó, creo que fue la etapa en la que más ha madurado, o la que se ha visto el piloto más maduro, ¿no? Al Fernando más maduro, el que ha sido capaz de rentabilizar mejor los medios que tenía, y no pudo ser posible ser campeón del mundo, ¿no? Después de la etapa de Ferrari, cuando Fernando deja Ferrari, creo que volvió a cometer un error, creo personalmente que comete un error dejando Ferrari. Ferrari da otro paso hacia adelante, viene Vettel y es aún más competitivo, ¿no? Y Fernando se va a McLaren, un equipo en el que en un principio yo jamás hubiera vuelto, ¿no? Al equipo McLaren yo no hubiera vuelto después del trato que tuvo en 2007, ¿no? Un trato que, más allá de su rival y su compañero, que era un compañero muy competitivo como él, ¿no? Los dos eran muy competitivos. Más allá de eso, pues yo creo que el trato que recibió Fernando Alonso no fue digno de un campeón del mundo, ¿no? Y yo jamás hubiera tomado la elección de volver a ese equipo. Él lo hizo, supongo que con su ansia de ser campeón, vio un proyecto de futuro con McLaren y con Honda. Honda prometía mucho, parecía que iba a despuntar, que iba a arrasar, que iba a fabricar un motor
brutal, y lo que fabricó fue un motor desastroso. Se ha roto en una temporada, en la segunda temporada y en la tercera temporada, y no vale para nada, ¿no? La última temporada parece que está un poco mejor. Ya veremos ahora si Fernando, con el motor Renault en el 2018, es capaz de dar ese pasito hacia arriba. No va a tener un coche competitivo para ganar el Mundial, ni mucho menos, pero por lo menos poder puntuar regularmente y estar en el top 3, top 4, top 6, en esa zona, ¿no? Creo que podría ser posible, ¿no? Podría ser posible. Y poco más. Esa es la historia de Fernando Alonso desde mi punto de vista. No ha tenido mucha suerte en la elección de sus equipos. Cuando ha tenido buenos equipos no ha conseguido rentabilizarlo, y cuando ha estado en pleno rendimiento no ha tenido la suerte de tener un equipo competitivo. Pero más allá de todo eso, no importa. Sabemos la calidad que tiene, pues por las hazañas que ha conseguido, ¿no? Y por las luchas que ha tenido tanto con Schumacher, como con Hamilton, como con Vettel, como con todos los que han estado en pista. Yo no creo que haya habido ningún piloto en pista con Fernando Alonso que se pueda decir que es mejor que Fernando Alonso. Se puede decir que son del mismo nivel. Y poco más. Vamos a ver el museo y os voy a contar un poquito cómo es por dentro y qué cosas podéis ver en él. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos terminado la visita. ¿Os imagináis que os abrieran un día el museo exclusivamente para vosotros? Que os dejaran visitarlo todo a solas, solo con el museo, con todas las piezas de museo, que os dejaran fotografiarlo absolutamente todo, sacar vídeos dentro, hacer lo que quisierais. Eso no pasa en ningún sitio. Pues eso es lo que ha pasado aquí dentro en el Museo de Fernando Alonso. No puedo decir más, o sea, es impresionante. Lo que hemos visto dentro, las piezas que hay dentro son únicas, ¿no? Son únicas porque son coches reales. El motor del R25, neumáticos, coches desde cuando empezó hasta el último, coches incluso que no son de él. He visto un coche de Mika Häkkinen del año 84, creo, 88. Luego veréis todo. Ahora os dejo para que vayáis viendo todas esas fotos y esos vídeos que hemos hecho ahí dentro y disfrutéis como he podido disfrutar yo, incluida la dedicatoria y la firma en el libro de visitas. Hasta ahora. Cuando era un niño soñaba con muchas cosas, con muchas. Como todos cuando éramos niños, imagino. En mi caso soñaba con coches, con olor a gasolina, a neumático quemado, con líneas de meta, con aceleradores, con curvas imposibles, con viento en la cara, con trofeos, coches supersónicos, con cascos, abrazos con mis padres, la sonrisa de mi hermana, con ahorros para poder seguir, con Ayrton Senna, con tener un mono nuevo, con ganar a mis amigos, con aprobar todo para poder seguir con mi sueño. Soñaba con que algún día pudiera alcanzar mis sueños y sobre todo con no dejar nunca de soñar. Comenzamos nuestra visita al Museo de Fernando Alonso con una de las piezas claves de este museo. Supongo que para él uno de los coches más importantes, este car que le fabricó su padre artesanalmente con los colores de su ídolo Ayrton Senna, un coche de 50 centímetros cúbicos con el que competiría en el Campeonato de Asturias de 1984. En 1988, con 7 años, obtiene su primer título en el Campeonato Infantil de Asturias, ganando 8 carreras de las que costaba esa temporada. El año siguiente, en el 89, vuelve a proclamarse campeón de karts de Asturias y de Galicia. Aquí tenéis una de las piezas que más me han gustado del museo, no por su ostentosidad, sino más bien todo lo contrario, por la humildad, por los comienzos, por la ilusión que se ve impregnada en esta prenda totalmente artesanal, con muchísimo cariño, que supongo que llevaría muy orgulloso Fernando Alonso en su coche, ¿no? Y en su cuerpo pilotando esos cars, ¿no? Una de las piezas que más me ha gustado por eso, ¿no? Por los orígenes de Fernando Alonso. Bueno, aquí tenéis unos guantes de los primeros que utilizaría Fernando Alonso en el karting, esa licencia de 1985 de la Federación Española de Automovilismo, con esa foto, con esa cara de niño, algunos de los primeros trofeos que tiene Fernando. La familia no se puede hacer cargo de los gastos que conlleva subir de categoría y surge un importador de cars que se llama Genís Marcó, que se encarga de financiarle y proporcionarle patrocinadores, o él mismo podría en un momento dado ayudarle para salvar la carrera deportiva de Fernando Alonso.
En 1991 se proclama campeón de Asturias y del País Vasco en categoría de cadetes, alcanzando el subcampeonato de España sin participar en todas las carreras. Fue campeón de España en el 93 y 94 como junior, y esto le permite competir en el Campeonato del Mundo al año siguiente, becado por la Federación Española de Automovilismo. En este campeonato de 1995 consigue una tercera plaza, una tercera posición. En el 96 se proclama campeón de España, del Trofeo Estival de Italia, del Marlboro Grand Prix y del Campeonato del Mundo Junior. En el 97 gana los campeonatos de España, Italia y Europa en la categoría internacional A. En el 98 vuelve a ser campeón de España, gana el Trofeo París-Bercy y el Campeonato Industria de Italia y el Open Four. Alonso da un pasito más en su escalada hacia la Fórmula 1 de la mano de Adrián Campos, un expiloto de Minardi que en 1999 se convierte en su manager. Lo ficha como sustituto de Marc Gené para la Euro Open by Nissan. Alonso consigue 6 poles, 5 vueltas rápidas y 6 victorias que le permiten alzarse con el campeonato de este mismo año. El siguiente paso es la Fórmula 3000 en el equipo Team Astromega. Alonso obtiene la pole y gana en la carrera de Bélgica y queda segundo en la de Hungría. Se ubica cuarto en la clasificación general de ese mismo año, quedando por detrás de Bruno Junqueira, Nicolás Minasian y Mark Webber. En el año 2001 llega el salto a la Fórmula 1. Ferrari ya se había fijado en Fernando Alonso a través de Jean Todt, que había llegado a un acuerdo verbal con Fernando Alonso, pero Flavio Briatore finalmente se lleva el gato al agua, contactándole a Fernando y ofreciéndole un contrato con Renault. El paso previo sería una temporada en la escudería Minardi, en la que obtiene buenos resultados. Minardi es el coche menos competitivo de la parrilla con creces. Fernando Alonso consigue una 10ª posición en el Gran Premio de Alemania, con lo que supone un gran mérito para el equipo Minardi. En el año 2002 Fernando da el salto a Renault, pero como piloto de pruebas, un año que le resulta complicado porque no es lo que quería Fernando Alonso. En el 2003 sí que es piloto titular de Renault, consigue su primera victoria en el Gran Premio de Hungría, en una carrera memorable en la que, si no recuerdo mal, consigue doblar al propio Michael Schumacher. Ya empezaba Fernando a saborear las mieles del triunfo en la Fórmula 1. 2 poles, 4 podios y una victoria sería el bagaje de esta temporada, con un resultado final de la 6ª plaza en el Campeonato del Mundo. Año 2004, Renault vuelve a construir un buen coche y Fernando trata de aprovecharlo. Hizo una muy buena temporada, consiguiendo un 4º resultado en la tabla de pilotos y también con luchas muy interesantes y con posibilidades de haber ganado algún gran premio. Recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco, en la que un piloto doblado, un tal Ralf Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, no le permite adelantar, no le permite ser doblado en el túnel, y Fernando tiene que intentarlo por la parte sucia, trompeando y saliendo del túnel en sentido contrario. Una lástima, su carrera terminó en aquel túnel y con un cabreo monumental para el piloto asturiano. Buenas sensaciones en estas 2 temporadas, en la 2003 y la 2004 para Fernando Alonso, y ya empezaban a fijarse todas las escuderías, todos los jefes de equipo en un piloto asturiano que parecía que no tenía límites y que posteriormente demostraría hasta dónde era capaz de llegar.
es una sala intermedia entre dos partes del museo, la parte previa, la parte de los inicios de Fernando Alonso que hemos estado viendo hasta ahora, y la segunda parte de Fernando Alonso donde están los coches más importantes de la carrera deportiva o con los que más éxitos ha conseguido. En esta sala, que se encuentra entre esas dos partes del museo, podemos ver vídeos de momentos importantes de la carrera de Fernando Alonso, adelantamientos, momentos de victorias, luchas, cosas que nos hacen recordar un poquito todo lo que ha ido consiguiendo durante todos estos años Fernando Alonso, ¿no? Seguro que momentos inolvidables en los que, bueno, todos hemos vibrado viendo esas carreras de Fernando, esas salidas con esos coches, ¿no?, en los que él ha competido durante su trayectoria hasta ahora en la Fórmula 1. Bueno, pues esta es la parte como el postre, ¿no?, de todo el museo de Fernando Alonso. Aquí están los mejores coches. La última etapa de Fernando Alonso o la más reciente en la Fórmula 1. Los Ferrari, los Renault campeones del mundo. Ahí veo también un McLaren, algún Renault de la etapa posterior, de la vuelta de Fernando Alonso a Renault. Están los mejores coches en los que Fernando Alonso jamás ha pilotado. Solo falta uno, falta un Mercedes. ¿Llegará algún día Fernando Alonso a subirse a lomos de un Mercedes para ser campeón del mundo? Lo veo muy complicado debido a las trabas que le han puesto, y no precisamente creo que los gerentes o los jefes de Mercedes, sino más bien de uno de los que están hospedados allí pilotando. Ya sabéis, el gran eterno rival de Fernando Alonso, que no es otro que Lewis Hamilton. Creo que en la Fórmula 1 el único piloto que puede estar a la altura de Fernando Alonso a día de hoy quizás puede ser Lewis Hamilton. Del resto creo que no le llegan a la altura, y creo que esa lucha, esa igualdad tan fuerte que tienen entre los dos, es difícil que les deje competir algún día en el mismo equipo. Volver a competir juntos podría ser una bomba de relojería, pero ¿qué más desearíamos los aficionados que poder ver a estos dos monstruos luchando juntos en las mismas condiciones en un circuito? Vamos a hacer algunas fotos para que podáis ver el resto de la exposición. El año 2005 fue probablemente uno de los más importantes de la carrera deportiva de Fernando Alonso, ¿no? Se proclama campeón, consigue 7 victorias, quedar primero en el Campeonato del Mundo con 133 puntos. Yo creo que fue una temporada redonda para Renault, y eso con el hándicap de no haber participado o haber participado y retirarse en el Gran Premio de Estados Unidos por aquellos problemas que tuvo Michelin, los neumáticos Michelin, en aquella carrera de Estados Unidos, en la que todos los participantes con esos neumáticos se retiraron en la vuelta de formación. Este es el R25, el primer coche con el que Fernando Alonso consiguió su primera corona, el Renault R25. Después vendría el R26. Este fue lo más grande que le pudo suceder a Fernando Alonso. Yo creo que jamás olvidará el campeonato del año 2005. Luego vendría el 2006, pero el primero siempre es especial, ¿no? Y esta es la máquina con la que Fernando consiguió subirse a lo más alto y obtener ese sueño que desde niño iba persiguiendo, ¿no?, que era ser campeón del mundo de la Fórmula 1, lo más alto del automovilismo, del deporte, ¿no?, del motor, se puede decir, ¿no?, sobre 4 ruedas. Una belleza, ¿no?, aerodinámica. Aquí tenéis la mecánica, la máquina, ¿no? Lo más, el corazón, ¿no?, del R25 es este motor hecho por Renault, fabricado por Renault. Renault es un gran constructor de motores, hizo un motor muy fiable, con potencia, un motor que le permitió a Fernando luchar por el campeonato con holgura, ¿no?, o con cierta igualdad
de condiciones con Ferrari, y la verdad es que Renault siempre se ha caracterizado por hacer motores robustos, duros, duraderos, que son fiables, ¿no? Y en este caso fabricó un motor con el que Fernando pudo ser campeón. Todavía recordamos aquel bramido del motor del R25 simulando We Are the Champions, ¿no? No sé si lo habéis oído. Si tenéis posibilidad, podéis buscar el vídeo en internet y escucharlo, celebrando ese campeonato con el rugido del R25. El año 2005 supuso muchas alegrías, muchas victorias, muchos trofeos. Fue la cara amable, ¿no? También le concedieron el premio Príncipe de Asturias a Fernando Alonso, al deporte, a uno de los deportistas pues más importantes de nuestro país, ¿no? Un reconocimiento. También la ciudad de Oviedo le rindió homenaje. Fue un año para Fernando, yo creo que inolvidable, ¿no? Fue probablemente el año más importante de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Aquí tenéis el coche del 2006, la segunda corona que consiguió Fernando Alonso con Renault y la última que ha conseguido hasta la fecha. ¿Conseguirá alguna más, Fernando? Creo que ya no importa las que pueda conseguir o no. Él ha demostrado perfectamente hasta dónde ha sido capaz de llegar, ¿no? El año 2006 creo que fue una lucha brutal, increíble, con Michael Schumacher, y una igualdad tremenda de las dos escuderías, los pilotos en su máximo rendimiento. Michael quería su octavo título para retirarse ya tranquilo y Fernando no estaba dispuesto a concedérselo sin luchar hasta el final. Recordemos las carreras de Imola, tanto de 2005 como 2006, en la que tanto Schumacher como Fernando nos brindaron un espectáculo tremendo. En el 2006 Fernando se retiró en dos ocasiones y Michael Schumacher se retiró también en otras dos ocasiones. Recordamos el Gran Premio de Suzuka, en el que Schumacher iba por delante, también iba por delante en el campeonato, parecía que ya tenía el campeonato en sus manos, y una rotura de motor le privó
de la victoria de esa carrera y también del campeonato en definitiva. Un coche, el Ferrari, que llevaba muchas carreras sin romperse y en esa carrera dijo basta, no podía más. Supongo que en ambas escuderías las mecánicas estarían trabajando al límite absoluto para lograr el codiciado campeonato, ¿no? Finalmente se lo llevó Fernando Alonso en uno, yo creo que en el campeonato más bonito, más disputado, más reñido que recuerdo, ¿no? MP422, el coche para mí más bonito, más bello, estéticamente, y puede que el más competitivo que jamás haya tenido entre sus manos Fernando Alonso. Una obra de arte de ingeniería, de motor, de chasis, de aerodinámica. El conjunto era perfecto para ganar en 2007. Y entonces llegó él, Lewis Hamilton, y aquello fue lo que hemos hablado antes, una bomba. Explotó dentro del equipo, salpicó a todos, nadie ganó. Pero sin duda creo que es el mejor coche que Fernando ha podido conducir y pilotar en todos los años que ha estado en la Fórmula 1. El más competitivo, con el que tenía que haber arrasado y que no pudo ser por motivos extradeportivos, en mi opinión. Ahora os haremos unas fotos para que veáis la preciosidad del coche. La pintura es plateada, se refleja. Es muy bonito, hay que verlo en vivo para poder apreciarlo. Bueno, llega el gran salto de Fernando Alonso a la escudería McLaren con un coche súper competitivo, el MP422, muy bien construido, un conjunto perfectamente diseñado para ganar y con posibilidades serias de ganar, y con un compañero que llega también a la escudería McLaren con muchísimo talento, un tal Lewis Hamilton, un jovencísimo piloto que viene también de la escuela, ¿no?, de McLaren, con muchísimas expectativas, ¿no? No defrauda y tienen los dos un gran pique durante toda la temporada por quedar primero uno delante del otro, y este pique les lleva al final a perder el campeonato en favor de Kimi Raikkonen, que consigue 6 victorias por 4 victorias de Fernando y 4 victorias de Lewis Hamilton. En ambos casos los dos pilotos de McLaren fallan en una carrera cada uno, se retiran en una carrera cada uno, y Kimi Raikkonen se ve favorecido por la lucha entre ellos y consigue el campeonato por 110 puntos contra 109 puntos en los que quedan empatados tanto Luis como Fernando Alonso. Fue un campeonato muy intenso para todos, sobre todo dentro del seno de la escudería de McLaren. Fernando Alonso consigue ganar en el Gran Premio de Malasia, en el Gran Premio de Mónaco, en el Gran Premio de Europa que se disputa en Nürburgring, en el Gran Premio de Italia. Consigue 4 victorias, y también Lewis Hamilton consigue otras 4 victorias en el Gran Premio de Canadá, en USA, en Hungría y en el Gran Premio de Japón. Ambos sufren una retirada durante el campeonato, uno en Japón y otro en China, y todo queda visto para sentencia en el Gran Premio de Brasil, en el que se disputan el campeonato. Fernando en el Gran Premio de Brasil experimenta un poquito de pérdida de potencia, parece que su coche no consigue ser tan rápido como el de Hamilton, queda sobre 6 décimas más lento en la clasificatoria y sale por delante Hamilton. Fernando hace una salida impecable y consigue ponerse al lado y rebasar a Lewis Hamilton, y esto le pone súper nervioso a Hamilton, cometiendo un error y quedándose fuera de pista, atrapado en la grava. No sabe exactamente qué botones tiene que tocar en el volante de Lewis Hamilton, y esto le va a dar al traste con sus posibilidades de victoria del Gran Premio y del campeonato. Esto lo aprovecha muy bien Kimi Raikkonen, que se alza con el campeonato y con la victoria en Brasil y consigue ser campeón del mundo por primera vez.
Fernando Alonso vuelve al equipo Renault después de su salida prematura de McLaren, tras esa temporada tan intensa que sufre ahí Fernando Alonso dentro del seno del equipo McLaren. Y vuelve al equipo en el que consiguió sus 2 campeonatos del mundo, y Renault todavía tiene buen coche, pero ya no es el equipo tan competitivo que fue y no consigue grandes resultados. En 2008 Fernando Alonso consigue 2 victorias, una en Singapur y otra en el Gran Premio de Japón, para un resultado final de un 5º puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos. En el año 2009 Fernando Alonso consigue un 9º puesto en la clasificación general de pilotos. El coche deja de ser competitivo, empieza a haber muchas retiradas en carrera, muchos abandonos, y aparece un nuevo equipo que se llama Brown GP, que con muy pocos medios consigue el campeonato del mundo con Jenson Button. El equipo Brown sale con un difusor revolucionario que muchos equipos consideran ilegal, pero que a la postre la FIA le da por bueno y consigue el campeonato del mundo de constructores y de pilotos. Fernando Alonso consigue dar el salto al equipo Ferrari, un equipo muy competitivo que antaño le puso las cosas muy difíciles y en el que espera cosechar grandes resultados. Este es un póster en el que firman prácticamente todos los integrantes del equipo Ferrari cuando Fernando se despide de este equipo en la etapa en la que estuvo en Ferrari. Todos los pilotos sueñan algún día poder competir, poder pilotar sobre un Ferrari. Fernando también quiere competir sobre un Ferrari. Es un coche competitivo, es un coche con muchísima historia detrás, es un coche que un gran campeón tiene que pilotar alguna vez en su vida, ¿no? Y Fernando lo consigue en el año 2010. Tiene buenas expectativas y tiene coches competitivos durante su etapa en Ferrari. Yo creo que Fernando lo dio todo en Ferrari en la etapa en la que estuvo, como en todos los equipos, pero en Ferrari yo creo que le lleva la espinita de no haber podido ser campeón del mundo en este equipo, cuando sí que ha tenido oportunidad en un par de ocasiones serias de ser campeón del mundo, ¿no? Ferrari es una escudería mítica en la que estoy seguro que tiene muy buenos recuerdos y de la que se lleva pues todo el cariño de esos componentes que firmaron en la despedida de Fernando en ese póster, ¿no? Entre los años 2010 y 2014, en la etapa en la que Fernando está en Ferrari, tiene 2 oportunidades de ser campeón del mundo, en los años 2010 y 2012, pero se encuentra enfrente un equipo con una superioridad aplastante en el tema aerodinámico, que es Red Bull. A los mandos está Sebastian Vettel, también un piloto muy joven que viene batiendo récords, y le resulta a Fernando imposible conseguir esos campeonatos. En el 2014 entran en juego nuevas normas, entra el motor V6 turboalimentado, se da más importancia a los motores, a la mecánica, que a la aerodinámica, y es cuando parece que Fernando va a tener la oportunidad de ganar el campeonato, de luchar por el campeonato, pero aparece Mercedes con un motor que ha estado hasta la fecha dominando la Fórmula 1 y resulta imposible. Incluso el resultado en 2014 fue todavía peor que los anteriores años. Con este coche Fernando Alonso consigue ser subcampeón del mundo en la primera temporada que disputa con Ferrari. El campeón fue Sebastian Vettel en una lucha cerrada durante todo el campeonato, ambos con muchas posibilidades de ser campeones. Finalmente 4 puntos de diferencia separan a los dos, y en la última carrera en el circuito de Yas Marina, Vettel consigue el campeonato al proclamarse campeón de la carrera y del campeonato del mundo. Fernando solo puede ser séptimo en esta carrera y esto le lleva a ser segundo clasificado en la tabla del campeonato.
El año 2011 fue un año difícil para Fernando Alonso. El Ferrari 150 no conseguía calentar los neumáticos debidamente y esto le trajo muchos problemas a Ferrari. Fernando consigue acabar cuarto en la temporada por detrás de Jenson Button, Mark Webber y Sebastian Vettel. El año 2012 vuelve a ser un buen año para Fernando Alonso, tiene un buen coche y consigue ser subcampeón del mundo por detrás de Sebastian Vettel. Obtiene 3 victorias por 5 del alemán, 13 podios por 10 del alemán y 2 poles por 6 del alemán. Al final del campeonato solo 3 puntos separan a los dos pilotos y Fernando tiene que volver a conformarse con ser subcampeón del mundo mientras Vettel sigue sumando títulos. La temporada 2013 es un auténtico paseo para Sebastian Vettel y su Red Bull y Fernando Alonso vuelve a ser subcampeón, pero esta vez no hay lucha posible por el campeonato. 13 victorias de las 19 posibles se lleva Sebastian Vettel para Red Bull por solamente 2 victorias para Fernando Alonso y Ferrari. La diferencia al final del campeonato es de más de 150 puntos. Llegamos a la última temporada de Fernando Alonso en Ferrari y hay cambio en la legislación, se da más importancia a la parte mecánica, entran los motores V6 turboalimentados y parece que las cosas pueden cambiar y puede acabar el dominio absoluto de Red Bull. Puede ser una oportunidad para Ferrari, pero sin embargo el que la aprovecha es Mercedes. Se ponen campeones del mundo con Nico Rosberg y con Lewis Hamilton, que se proclama campeón del mundo en la temporada 2014 y Fernando solo puede ser sexto, con lo cual las posibilidades de continuar empiezan a nublarse en el horizonte de Fernando y decide abandonar la escudería Ferrari. Después de 5 temporadas en Ferrari, Fernando ha sumado 11 victorias, 44 podios y más de 1180 puntos, pero no ha sido suficiente para proclamarse campeón con Ferrari. Esto le lleva a tomar la decisión de abandonar Ferrari y buscar nuevos objetivos. En estas vitrinas podéis ver trofeos que ha conseguido Fernando durante su estancia en el equipo Ferrari. Con el F2010 consigue victorias en Bahrein, en Alemania, en Italia, en Singapur y en Corea del Sur. En la temporada 2011 consigue una sola victoria con el Ferrari 150 Italia en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña. En el 2012 vuelve a tener unas cuantas victorias en Kuala Lumpur, en Valencia, en Hockenheim y las últimas victorias las consigue en el año 2013 con el equipo Ferrari en Shanghái y en Barcelona. Esa es la última victoria que consigue con Ferrari y creo que es la última que tiene a día de hoy. Aquí tenéis una vitrina con ropa de Fernando Alonso en Ferrari, con esos cascos preciosos que estáis viendo allá a la derecha, diseñados para diferentes ocasiones, para diferentes eventos en las carreras. También vemos ahí las botas, la equipación de Fernando desde el calzado hasta los guantes, pasando por los cascos. También estáis viendo en esta imagen el trofeo de subcampeón del mundo del año 2013
de Fernando Alonso. Un trofeo muy bonito, pero no el soñado por Fernando Alonso. Este es el volante del F2012 del Ferrari que llevó en la temporada 2012, con un montón de ruletas y de variantes, ¿no?, de teclas de configuración del monoplaza. Y aquí tenéis cascos pues de diferentes eventos de las carreras de Fernando. Yo creo que este probablemente sea el casco que más me gusta de todos los que he visto. Parece que estaba ahí diseñado para la carrera de China, ¿no? Aquí tenéis colores clásicos en los cascos de Fernando, siempre con el rojo y con el amarillo, que conforman esos colores de la bandera de España. Más ropa, más equipación de Ferrari y más cascos y más guantes que vais a ir viendo durante las siguientes imágenes. Todo esto de la etapa de Fernando en Ferrari. Aquí tenéis el McLaren MP430 de la temporada 2015, con la que Fernando vuelve a McLaren buscando su tercer título, su tercera corona del Campeonato del Mundo de pilotos. Fernando confía en McLaren y en Honda como binomio para conseguir esa tercera corona mundial. Sin embargo, Honda vuelve a la Fórmula 1 con un motor que no está ni mucho menos en condiciones ni siquiera de rodar. 7 abandonos en la primera temporada para Fernando Alonso y 5 abandonos para su compañero de equipo Jenson Button demuestran que el motor no estaba en condiciones de competir en igualdad con el resto de las escuderías y mucho menos con las punteras. Alonso acaba el 17º en la clasificación de pilotos y Jenson Button acaba 16º al final de la temporada, con lo que resulta una temporada desastrosa tanto para Alonso como para el equipo, como para el constructor del motor, ¿no? Honda. Honda dedica muchísimos recursos al motor, a mejorar el motor, a evolucionarlo. Sin embargo, los resultados no terminan de llegar ni en esta temporada ni en las siguientes. Aquí tenéis los diferentes compuestos de neumáticos que hay en la Fórmula 1 en función de las condiciones climatológicas de la pista. Aquí tenéis lluvia extrema, por ejemplo. Este es de agua, pero no extrema, sino con pista mojada. Y bueno, aquí tenéis otras imágenes de los compuestos con esos colores que los identifican. En este expositor veis cascos que no son de Fernando Alonso, son de pilotos amigos de Fernando Alonso que han cedido cascos para el Museo de Fernando Alonso. Aquí tenéis los nombres y el orden en el que están colocados en la vitrina. Y aquí os dejo algunas muestras de algunos de ellos, ¿no?, con dedicatorias incluidas a Fernando Alonso de compañeros de pista de Fórmula 1 o de motos, como el caso de Márquez. Aquí tenéis el de Márquez y de otros pilotos, ¿no? Aquí tenéis la bandera con la que Fernando Alonso da la salida a la carrera de las 24 horas de Le Mans en el año 2014, en la edición número 82 de esta mítica carrera. Aquí tenéis el McLaren MP413 de Mika Häkkinen, con el que McLaren vuelve a ganar el campeonato del mundo después de Ayrton Senna, con un coche espectacular, ¿no? A los mandos de la ingeniería técnica y aerodinámica está un tal Adrian Newey, que construye un coche impecable. 8 de las 16 carreras son ganadas por Mika Häkkinen, por 6 de Michael Schumacher. Entre los dos se llevan 14 de las 16 victorias de esa temporada. En el año 2000, Mika Häkkinen protagoniza un adelantamiento espectacular a Michael Schumacher en el circuito de Spa-Francorchamps en la recta Kemmel, con doblado de por medio incluido.
a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Gracias por llenarnos de ilusión, de emoción por las carreras y por demostrar que todo es posible con esfuerzo, tesón y constancia. Estoy orgulloso de ser español y que uno de los nuestros se haya codeado de tú a tú con los mejores del mundo y se haya ganado el respeto de todos. Gracias por haberme hecho partícipe de tus victorias, tus éxitos y tus fracasos.